Bienvenidas y bienvenidos a Galería VIP. Con motivo del 15 y 16 de septiembre quisimos platicar con la doctora Lilian Briceño para hablar de la independencia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Yoli, gracias, al contrario, gracias por la invitación. Saludos a todos. Doctora en historia, pero sobre texto de este tema queremos saber si nos puede hacer un recordatorio y si tenemos motivos de celebración. Mira, el recordatorio es que pues vamos a celebrar la independencia, 203 años ahora de el grito de la independencia desde que se dio en la madrugada del 16 de septiembre, que ahora hemos pasado a la noche del 15 para celebrar más a gusto, para que no tener que preocuparnos tanto porque al día siguiente nos vamos a levantar si fuera el 16, ¿no? Dicen que ese fue el pretexto por el que lo cambiaron de la noche del 16, del día del 16 al 15. Pero sí, claro que tenemos muchas cosas que festejar y hoy más que nunca, bueno, soy una nacionalista empedernida, mexicana hasta los huesos, y creo que la única fecha en que realmente todos los que habitamos en esta República Mexicana y más allá de las fronteras nos sentimos realmente mexicanos es el 15 de septiembre. No importa la clase social, no importa en dónde estés ubicados, todos los mexicanos nos entramos en una comunión, en una especie de comunión el 15 de septiembre a la hora del grito. Ahora, como en otros años, vemos que está el grito oficial por parte del presidente, de repente el grito de la oposición, el grito del movimiento social aquí en el Distrito Federal, en este caso con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En otros años han sido otro tipo de manifestaciones, pero en aquellos años, ¿cómo estaba el país? ¿Qué grupos eran los que obviamente estaban en choque? Supongo que en aquellos años te refieres al siglo XIX, sí. Apenas, ¿no? Nos acabamos de independizar. Mira, hay que recordar que son hombres y mujeres como tú y como yo los que hacen la historia, los actores de la historia, ¿no? Y que son grupos también como al que tú perteneces o al que yo pertenezco, al que pertenecemos todos, los que están siempre en constante conflicto. En la historia de México es así. Al momento de la independencia hay dos bandos muy definidos. Uno son los republicanos, los asociados con las ideas del liberalismo, y el otro que son más conservadores, que pueden estar ligados con ideas desde monarquistas hasta una república centralista. Se peleaban obviamente cuál va a ser el momento cumbre en el que vamos a festejar nuestra independencia, y así se empiezan desde el principio de la independencia a diferenciar dos posturas: aquellos que creen que Hidalgo es el que hizo la independencia y que por ende se debe de festejar el 16 o el 15 de septiembre, y aquellos que creen que es Iturbide el que logró consolidar la independencia, como de hecho lo es, y que entonces se debe de festejar el día de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, que es el 27 de septiembre. Estas dos posturas se mantienen durante muchos años, ¿no? Durante el siglo XIX, y de hecho a veces se festejaba según si había gobierno liberal, se festejaba el 15 de septiembre, si había gobierno conservador el 27 de septiembre, a veces los dos juntos, se festejaba el 15 y el 27, y es ya en la época de Santana cuando se decide reunir estas dos fechas en una sola para celebrar de manera de ahí en adelante el 15 de septiembre como fecha en la que vamos a celebrar la independencia. ¿Y de nacionalismo todavía subsiste esa idea? Del nacionalismo. Ajá. Te decía hace un momento que yo creo que la única fecha en la que de veras todos entramos en una comunión real es el 15 de septiembre. El nacionalismo, bueno, en un mundo globalizado como el que vivimos, donde las fronteras están abiertas, donde estamos expuestos a tanta información de todos lados, pues desde luego que se ha perdido, ¿no? Porque vemos para todos lados y tenemos otras inquietudes y otros intereses, y yo creo, desde mi muy particular óptica, que los jóvenes ahora, y además lo veo todos los días porque doy clases, pues ya no se identifican tanto con estos héroes de la independencia, ¿no? O sea, tenemos que aprender, los historiadores, la sociedad en general, a generar otro tipo de expectativas sobre las cuales se debe de generar este nacionalismo, sin dejar a un lado este idealismo tan importante que tuvieron no solamente los héroes de la independencia, ¿no? Hidalgo, Morelos, el mismo Iturbide, Guadalupe Victoria, en fin, Guerrero, Allende, etcétera, sino también después a lo mejor los héroes de la revolución que también nos han dado, dicen, patria, durante el siglo XX, y que también forman parte de nuestros héroes, estos a los que nos enseñan a todos los mexicanos, no importa dónde estemos, ¿no? En los libros de texto gratuitos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay que reinventarnos un poco en este momento para saber sobre qué estamos basando ahora nuestro nacionalismo. Y el sentido de pertenencia con, por ejemplo, el fenómeno de migración,
En otros países sí se ven estas celebraciones, etcétera, pero es seguir extrañando a México o decir, lo rechazo por la situación en la que tuve que salir, sin embargo, extraño a mi país desde allá. Bueno, mira, yo los casos que conozco y los que he visto es que la gente que está fuera de la ciudad del país extraña muchísimo a México. Y al contrario, ubique estas fechas, desde luego el 5 de mayo, tú sabes que en Estados Unidos se festeja muchísimo, el 15 y 16 de septiembre, en fin, el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, se festejan de una manera muy ferviente, ¿no? Y tú ves, casualmente, no solamente los que migran por necesidad económica, sino aquellos que están estudiando, que están trabajando en mejores condiciones socioeconómicas, tú los ves que fuera de México se ponen la camiseta verde, sacan la bandera en sus casas, lo celebran, se sientan muy mexicanos, ¿no? Y cuando estamos fuera de México también estamos muy orgullosos y yo creo, bueno, yo así lo siento, que no hay nada más que nos cause más orgullo que cuando estamos viendo unas Olimpiadas, por ejemplo, y de pronto ondea la bandera mexicana. El himno, o sea, todos nos sentimos muy orgullosos de eso, ¿no? Hay héroes y antihéroes. Sí. Cuéntenos. Mira, es la construcción de un discurso. Al fin y al cabo, colegas míos historiadores, pero no solamente historiadores, también antes en el siglo XIX se llamaban publicistas, pueden ser políticos, construyen las identidades. Si tú ves la imagen de Hidalgo, es muy chistosa porque tú empiezas a ver la imagen de cómo se construye la imagen, el físico de Hidalgo a lo largo de los primeros años del siglo XIX. Y si yo te enseño una imagen de Hidalgo en 1826-25, vas a decir, esto no tiene nada que ver con la imagen del señor ya grande, casi anciano, pelón, calvo, un poco enjuto, ¿no? que nos está liderando en el país. No tiene nada que ver, pero se está construyendo ese discurso. En los sentimientos de la nación, por ejemplo, ya se habla de Hidalgo como que él va a ser el héroe nacional. Si tú lees el plan de Iguala de Iturbide, ahí ya no se ve a Hidalgo como el gran héroe nacional. No obstante, al final se decide, alguien decidió que el héroe nacional iba a ser Hidalgo y que Iturbide iba a pasar al panteón de los que íbamos a tener ahí bien enterraditos y segregados. Y así se construye una historia de héroes y antihéroes. ¿Y quiénes son los grandes héroes de la historia de México? Bueno, no me cabe la menor duda que Hidalgo, y acompañado de Morelos por ahí, ¿no? En el momento de la independencia. Si adelantamos en el siglo XIX, Benito Juárez, bueno, es el otro héroe. ¿Y quiénes son los antihéroes? Iturbide, que casualmente es ni más ni menos el que nos da la independencia, que la culmina, que la consolida, que establece el plan de Iguala a la independencia de la América, y además que nos da la bandera, ¿no?, nacional. En esta conformación de la imagen de un héroe, la historia de un héroe, ¿qué tan apegada es la historia a los hechos, a esas personas que realmente le rendimos un tributo? Mira, yo creo que es bastante apegada a partir de las fuentes que tenemos. Entonces, todo depende de a quién leas tú. Si estás leyendo, te decía hace un momento, a un conservador, bueno, ese conservador del siglo XIX se va a poner pinto a Hidalgo y va a decir que era un hombre taimado, le decían zorro, que le gustaba jugar. Si tú lees a un liberal de la época, insisto, va a decir no, que era casi un santo, ¿no? Esta construcción se va haciendo a lo largo del siglo XIX hasta llegar al final del siglo XX, ya es un santo verdaderamente, Miguel Hidalgo. ¿Qué tanto se aproxima esta visión de los historiadores a la realidad? Pues, insisto, todo depende de la fuente que tú investigues. Morelos, bueno, también debemos de reconocerlo con los sentimientos de la nación, que es un documento, quizás es el primer documento que habla de la independencia como tal, ¿no? Y que es muy importante para esta consecución de los fines que se persiguen. Desafortunadamente, tanto Hidalgo como Morelos, tú sabes que son fusilados al final de su vida y muy temprano, o sea, Morelos en 1815 lo fusilan y a Hidalgo en 1811, o sea, casi que los maten inmediatamente. Y este es un punto importante, si me permites. Sí, claro. En México, los héroes son aquellos que fueron muertos de una manera violenta, ¿no? O sea, tú ves la historia, dime el que quieras nombrar de los héroes de la independencia o de la revolución, y prácticamente todos murieron asesinados, ¿no? Entonces esto los hace que se conviertan en héroes. ¿Por gente cercana o por lo menos a su lucha? Pues sí, en el caso de la revolución sobre todo, sí, se mataron unos a otros, ¿no? No es un movimiento tan homogéneo, tan universal, tan incluyente como el que conocemos, sino que había muchos grupos y entre ellos terminan desafortunadamente matándose. En la independencia no, en la independencia sí los matan el ejército realista, en el caso de Hidalgo, en el caso de Morelos, y después Iturbide, que digamos que es el antihéroe, pero que también participó de una manera muy importantísima, diría yo, en la consolidación de la independencia. Ahí quienes lo matan es precisamente el ejército independentista, ¿no?
Y en esta idea de antihéroe, ¿por qué lo hemos permitido que a lo largo de la historia justamente vayamos separando y dividiendo hacia todos estos personajes? Porque así se contaba la historia antes. O sea, durante muchos años, décadas, quizá 1 o 2 siglos, a partir de que existe la historia como tal, ¿no? Como una profesión, lo que se hace es construir una historia fáctica, donde tú y yo la aprendimos, eran buenos y malos, ¿no? Y cómo nos la enseñaban a partir de fechas, lugares y nombres. Entonces todos los mexicanos, nos aprendimos que el 16 de septiembre a las 3 de la mañana, 5 de la mañana, podía variar según la versión que leyéramos, se había levantado en Dolores Hidalgo, Miguel Hidalgo y Costilla, y todo eso nos lo teníamos que aprender todos de memoria. No nos importaba qué significaba eso, ¿no? A nadie le importaba si tenía un significado bueno y eso qué significa. Y en ese momento, de un día a otro, a partir de ese día, unos dejaron de sentirse españoles para sentirse mexicanos. ¿Qué sabían de la mexicanidad? Había un sentimiento de pertenencia, había un nacionalismo, pues no había tal, ¿no? Entonces había que construir todo este sentimiento. Y la ceremonia de El Grito, todo lo que vemos actualmente, ¿cómo se ha ido construyendo? ¿Cómo fue en un principio? Y a lo mejor los momentos más importantes en esta transición hasta llegar a la ceremonia de ahora. Te decía que se festejaban así, ¿no? Aleatoriamente, o el 15 o el 27, hasta que finalmente se unifican. De hecho, en 1853-54, Santana es el que convoca a el Grito de la Independencia, y en el Teatro Santana se da la inauguración, y en ese momento se estrena también el himno nacional. Entonces, imagínate, otro antihéroe que nos da en este caso el himno nacional, y ahí ya está consolidando algunas cosas. Y por último, parece que fue Maximiliano el primero en dar el grito de Dolores. Curiosamente, durante el imperio, Maximiliano, un emperador que interviene a México junto con los franceses, y va a ser el primero que va a dar el grito de independencia aquí en el país, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy sintomático de que tenía que ser un extranjero, otro antihéroe, por cierto, el que nos va a dar la ceremonia del grito. El grito que era gritar en serio, porque pues no había sí, claro, micrófonos, no había bocinas, entonces era en serio, vamos a gritar. Y luego, bueno, pasan los años y quizá los gritos más emblemáticos van a ser los de Porfirio Díaz, ya durante todo este largo periodo de la dictadura, en la que poco a poco se van acomodando. Por ejemplo, en 1910, imagínate lo que sería el grito de la independencia en este país, ¿no? Con todos los festejos del centenario, un gran desarrollo, grandes construcciones, el hombre sale por el balcón, y en ese momento, aparentemente, dicen las fuentes, alrededor del balcón había un halo de luces eléctricas, y entonces él sale y da el grito también, ¿no? De ahí entonces, bueno, hay muchos momentos emblemáticos, hasta los que tú dijiste, ¿no? Cuando, por ejemplo, hace unos años, cuando Andrés Manuel López Obrador dio también el grito en el Zócalo de la Independencia, y Fox se fue a darlo a Dolores Hidalgo. Otro momento, por ejemplo, en el 68 también, es interesante saber que en Ciudad Universitaria, en ese momento estaba todo el movimiento que decantó en el 2 de octubre, pero para el 15 de septiembre, se da ahí también un grito en medio de una kermés, ¿no? Entonces también alguien dijo, voy a dar el grito. Doctora Lilian Briceño, vamos a seguir platicando de este tema, a lo mejor a la vuelta. ¿Por qué es tan importante para los presidentes que su primer grito sea aquí en el Zócalo, a pesar de toda la negociación que tengan que hacer, y no irse a otro estado, ¿no? Vamos a regresar con esto, así que no le cambien, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con la doctora Lilian Briceño, es historiadora, acerca de 15 y 16 de septiembre. Le preguntaba, ¿por qué es tan importante para el presidente que, sobre todo su primer año, pueda salir al Zócalo capitalino y dar el grito, hacer la ceremonia, etcétera? Pues porque es un posicionamiento, es todo un ritual, tiene un simbolismo enorme. Imagínate emular aquel acto en el cual hace 203 años, para este año, se va a repetir aquel grito que nos dio la independencia, ¿no? Claro que se tienen que posicionar, claro que es muy importante estar en el Zócalo, es la principal plaza pública de toda la República Mexicana. Ahí todas las cámaras están dirigidas hacia la persona del presidente, y además es como dar un reconocimiento, ¿no? Yo creo que todos los presidentes, cualquier mexicano que aspire a ser presidente, lo que más desea, uno de los actos más emblemáticos, será cuando salgan al balcón presidencial del Palacio Nacional y digan viva México, etcétera. ¿Siempre se ha dicho en ese orden el viva México, con esos nombres y en ese orden? No, de hecho hay presidentes que han
cambiado totalmente el ritual. Por ejemplo, Luis Echeverría decía viva los países del tercer mundo, algunos otros han incluido a las mujeres, ahora casi siempre que se dicen alguna mujer, ¿no? Cuando empezamos a existir, digamos, en términos del discurso, se incluye alguna mujer, hay veces que dicen a los héroes completos, ¿no? A Hidalgo, Morelos, Allende, Guerrero, Victoria, o hay veces que nada más es muy lacónico y se dice vivan los héroes que nos dieron patria y punto, ¿no? Viva Hidalgo, viva Morelos, vivan los héroes que nos dieron patria y se acaba. Depende, esto es yo creo que una licencia que tiene el presidente de elegir a quién va a alabar durante ese día. Ahora, el sexenio pasado vimos la inversión de los colores en la bandera con el presidente Calderón. ¿Se había hecho este cambio en algún momento de la historia o qué implicó? Mira, yo creo que habría que dar una revisada de todos, circunstanciada de cuántas veces ha cambiado la banda presidencial, si lo hicieron adrede, cuál fue la intención, el discurso que quisieron exponer, no lo sé, qué significado tendría. Pero para los mexicanos, bueno, ya sabes que se discute mucho y a veces hay unos que son muy apegados a las reglas y al cómo debe de ser y somos pocos flexibles a veces para ese tipo de cambios. De hecho, tú sabes que trataron también de cambiar el nombre de Estados Unidos Mexicanos, o se propuso en algún momento que se llamara nada más México. Durante el sexenio de Fox se le quitó la mitad del escudo nacional y te digo, insisto, esto depende de tu posición política, de tu ideología, de tus creencias y de qué tan apegado eres a la normatividad, ¿no? Hay gente que, bueno, no ve mal que se llame México y hay gente que se lo toma como un agravio total el que podamos cambiar y dejar de ser Estados Unidos Mexicanos. La verdad es que tú, cuando te dicen de dónde eres, ¿qué dices? Dices México. De México, ¿no? Nadie dice de los Estados Unidos mexicanos, pero bueno, hay quienes son muy fieles al Estados Unidos mexicano. ¿Y el 16 de septiembre? El 16 de septiembre es la fiesta, ¿no? O sea, te digo que dicen por ahí, y no es broma, por ahí yo lo encontré alguna vez en una fuente del siglo XIX donde decían que se había pasado del 16 al 15 porque la gente generalmente caía en excesos, entonces era mejor, en lugar de dejar de trabajar el 17, que dejaran de trabajar, se les daba el 15, se hacía el 15 en la noche, el festejo, todo, pasaba lo que tuviera que pasar, la gente se desvelaba en un momento muy emotivo y muy emocionante para el país y el 16 se hace el desfile y se relaja, ¿no? Y el desfile, todo esto, ¿a partir de cuándo? Yo imagino que es a partir del siglo XX, supongo, no sé muy bien. Y en este afán por pasar lista de el armamento, pues es que se tiene que ver cómo están las armas, ¿no? Y el ejército es una parte muy importante y además también es una concesión, es un tributo al ejército. Hay que recordar que tras la revolución, que por cierto durante el centenario todo el desfile que hubo se traían indígenas pero literalmente se trajeron los de la sierra para caminar, es un tributo al ejército, porque el ejército es uno de los poderes que salen fortalecidos tras la revolución, ¿no? Y hay que rendirle tributo y que se tiene que manifestar que ahí está el poder. Y ahora yo creo que lo que nos enseñan es, ahí está el ejército para cuidarnos y protegernos. El año pasado hubo un despliegue de Fuerzas Armadas impresionantes, entonces yo creo que sí es una manera de decirnos, miren, aquí está el ejército presente, el ejército que se le pliega al presidente, que le muestra respeto al presidente, que se manifiesta ante la sociedad y que además nos va a ofrecer seguridad y confianza tenerlo ahí, ¿no? Sobre todo desde el sexenio pasado, que ya era muy unido ejército, marina con la presidencia de la República, supongo que también por la propia situación. Y ya entrando en el chisme, ¿cómo es la fiesta, el jolgorio con la gente, la vestimenta, lo que se come, etcétera? Bueno, tú sabes que es todo un besamanos, o sea, el protocolo todo es una fiesta, ¿no? Desde estar en el Zócalo, yo no sé si has tenido oportunidad de estar, pero desde estar en el Zócalo, ese día llegas temprano, la gente está con muchas ganas de divertirse, ya hacen un show, un espectáculo público afuera y adentro pues es por invitación o cualquiera puede entrar y desde luego que ya es un parte del ritual también que la gente está esperando, la expectativa de ¿y cuál va a ser el vestido que traiga la primera dama? ¿Cómo se ve la primera dama? Que si se ve gorda, que se ve flaca, que se usó que si usó la banda, el chal, el rebozo, que si trae los colores mexicanos, la gente se pone sobre dos filas, dos hileras, donde los más cercanos serán los más destacados, ahí adentro y después abajo va a haber todo un brindis para la gente que participa
en esta ceremonia. ¿Y la gente común y corriente siempre ha hecho este tipo de fiestas? ¿Así? Yo creo que sí, yo creo que la gente, no solamente la que sale en el Zócalo, si tú vas a todas las delegaciones donde se da el grito que le toca el delegado, las plazas municipales donde es el presidente municipal, los gobernadores, todo, siempre está lleno de gente, o sea, es un momento, insisto, muy emotivo, la gente se disfraza o se viste a la usanza, la comida es especial, la emoción que gira, los programas especiales, yo creo que sí. A mí me da un poco de tristeza ahora ver que las casas no todas se visten con la bandera, ¿no? Que no todos los coches traen un símbolo patrio ahí enseñando. Sin embargo, si es Halloween, entonces todas las casas se adornan, ¿no? Muchas casas se adornan, ¿no? Entonces, bueno, no, yo creo que un pretexto es el 15 y 16 de septiembre, el Día de la Independencia, es un buen pretexto para que todos nosotros saquemos una bandera en nuestra casa, de que en el coche algunas banderitas, de que estemos muy orgullosos de este país que tanto nos ha dado, que tanto es, además, que de veras los mexicanos a veces perdemos de vista lo bien que estamos, con sus bemoles, todos tenemos problemas, pero en una perspectiva histórica de larga duración, la verdad es que México está muy bien. Dicen que debemos de conocer nuestra historia para no repetirla. ¿Cuáles serían esos momentos, esas ideas, incluso hasta el idealismo, ¿no? Yo creo que eso es lo principal, Yoli, si me permites. Yo lo que veo es que lo que nosotros deberíamos de repetir o de transmitir a las nuevas generaciones es este idealismo, pensar de que hay alguien que se atrevió a luchar y a dar su vida en aras de buscar algo bueno o mejor para todos los demás, sea lo que sea, ¿no? Ellos estaban dispuestos a dar la vida por algo que era muy bueno. Y yo creo que eso es algo de lo que nosotros debemos de fortalecer dentro de la juventud mexicana con nuevos estándares, ¿eh? Yo no digo que tengas que identificarte con Morelos o con Hidalgo. Qué bueno que pensemos en ellos y que sea un referente, pero el país tiene muchísimas cosas más y te decía que en este mundo globalizado tenemos que pensar en cosas como, por ejemplo, somos un país que tiene unas playas maravillosas, unas ciudades coloniales fantásticas, unas ciudades modernas como la de México que, bueno, que compite con cualquiera, un centro histórico que no le pide nada a todo el mundo, unos rasgos culturales fantásticos, un idioma que ni más ni menos que era el idioma de Cervantes, ¿no? Que es muy florido, muy elegante, la gastronomía que no se diga, el colorido, la calidez de la gente, la amabilidad. Tenemos un país fantástico, ¿no? Hay que recuperar esos sentimientos y hay que volcar hacia decir, bueno, somos mexicanos porque tenemos esto, también tenemos nuestros héroes y también hay gente que luchó por nosotros y que el 16 de septiembre es la expresión de esa lucha y de todo lo demás. Ahora hay derechos humanos, derechos constitucionales, con todo y las reformas que pueden ser de alguna manera contradictorias, ¿no? Pero esos momentos históricos que lograron darnos todos esos beneficios, incluso hasta el voto propio para las mujeres, ¿no? Que no hace tampoco mucho tiempo. ¿No? ¿Cuáles son esas cosas que debemos de valorar? Yo creo que la libertad, frente a todo, la libertad. Decías que como hechos históricos, ¿cuáles son los que tenemos que rescatar? Bueno, desde luego la independencia y la revolución son momentos muy importantes en la historia de México. Yo diría que debíamos de rescatar también parte de los logros que se alcanzan en términos de desarrollo durante los últimos años del siglo XIX para el paso al siglo XX, en términos de desarrollo, de inclusión del país en el mundo occidental, capitalista. Yo creo que es muy importante en el siglo XX mismo, cuando se logra, por ejemplo, que más de la mitad de la gente, de que poco a poco la gente vaya teniendo seguridad social, que vaya teniendo servicios, que las ciudades se vayan modernizando, que son hitos, ¿no? Que a lo mejor yo te podría decir, ay, sí, en el sexenio de Miguel Alemán entonces logramos el progreso y la modernización durante Alba, etcétera. Te podría decir fechas, pero no son las fechas, son los procesos los que son importantes, ¿no? Y entonces yo creo que en esos procesos los que tenemos que rescatar son aquellos que a la larga le reditúan un bienestar a la mayor parte de la población. Y ahí es donde te digo, tenemos que rescatar el proceso educativo que en el siglo XX se volteó prácticamente a lograr que el 90% de la población tuviera algún tipo de educación, y hoy deberíamos estar alcanzando, pensando de que todo este esfuerzo que estamos haciendo, desde cualquier punto que te pongas, no digo de la gente, del gobierno, sí, claro, desde cualquier punto de vista, creo que el objetivo sería
mejorar la educación de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque está comprobado que la educación va a mejorar las condiciones de vida de la gente. Entonces, ese es un objetivo. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se hace? ¿Es con la fundación de la SEP o no es con la fundación de la SEP? Del sindicalismo, del corporativismo durante la época de Lázaro Cárdenas, cualquiera que sea. Lo importante son estos procesos que nos engrandecen, la seguridad social, la educación, los mejores servicios. Más allá de los héroes y antihéroes, ¿cuáles son sus personajes históricos a tono personal preferidos? Ajá. Me metes en un conflicto, ¿eh? Porque yo me declaro que me cae muy bien Porfirio Díaz. Entonces, yo creo que ahí me parece que es un personaje importante, pero que consolida lo que se inicia, ¿eh? Porfirio Díaz logra consolidar esta imagen de nación que imaginaron Hidalgo y Morelos y Juárez, ¿no? Como un país incluyente, progresista, que trató de traer la modernidad hacia un sector. Es cierto, el pecado que cometió es que nada más un sector lo celebró y lo festejó y las demás personas estaban en medio de la pobreza, pero bueno, ni modo, así era esa época, ¿no? A mí en lo personal me cae bien, desde luego Hidalgo Morelos, como te decía, Benito Juárez no lo puede uno evitar ni dejar de decir. Más adelante ya en el siglo XX, Madero, que es un idealista también total, que eso es lo que me gusta, ¿no? Persigue un ideal, ¿no? Que lo mueve y muere al final, pero él está buscando un ideal. Lázaro Cárdenas, desde luego, ¿no? Que es un hito en la historia del México contemporáneo. ¿Alguno en particular que la historia no le haya hecho justicia, perdón? Yo creo que Iturbide, yo creo que si estamos hablando de la independencia en este momento, si estamos festejando septiembre, estamos festejando a los héroes que nos dieron patria, no debemos de olvidar, y el gobierno no debe de olvidar, los que generan la política y las políticas no deben de olvidar que Iturbide logra consolidar finalmente la independencia de México y que su nombre también merece estar junto con el de muchos otros con letras de oro en el Congreso. La doctora Lilian Briceño, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Yoli, muchas gracias, saludos a todos. Un placer, como siempre, escuchar. Gracias. Y nos vemos la próxima, pásenla muy bien.